Hola niños de la Iglesia La Vid, es un gusto acompañarlos nuevamente. Yo soy Lina, para quienes no me conocen. Espero que podamos aprender juntos lo que Jesús nos quiere enseñar. Así que para empezar vamos a orar y los invito a que cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias por el privilegio de reunirnos una vez más a hablar de ti, a aprender nuevos aspectos de tu carácter. Gracias por cuidar de nosotros, por amarnos sin condiciones y enseñarnos tu palabra a través de diferentes espacios, aún desde la distancia. Gracias por todos los niños que están conectados viendo este programa y por todas sus familias. Te pedimos, Papito Dios, que nos perdones todos nuestros pecados, que tu precioso Espíritu Santo nos grabe en nuestra mente y corazón la enseñanza que tú tienes para nosotros este día y que podamos ponerla en práctica todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola niños, hoy vamos a aprender de una parábola que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versos del 9 al 14. Hola Poli, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Muy bien, supe que hoy era día de hablar de parábolas y aquí me tienes. Qué bien, pues sí. Hoy tenemos dos personajes principales. Uno es un fariseo y el otro es un cobrador de impuestos. Pues niños, los fariseos eran un grupo de personas judías que exigían el cumplimiento de la ley, que eran bastante estrictos y que tenían muchas tradiciones y muchas fiestas, pero pues más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos. Ser cobrador de impuestos era por el contrario un trabajo que algunos judíos hacían como parte de una actividad de los romanos. Entonces ellos eran los encargados de cobrar los impuestos en todas las provincias en donde el Imperio Romano estaba. Por ejemplo, si alguien tenía una tiendita o si vendía animales o si vendía cualquier otra cosa, tenía que pagar un impuesto y ellos eran los encargados de hacer el recaudo de ese dinero. Pero ¿y eran buenos esos dos señores? Mm, Pues muy buena pregunta, Poli. Antes de que podamos ver la enseñanza de esta parábola, vamos a complementar con una pequeña historia que me encontré por ahí en alguna parte, a ver si podemos entender un poquito más y la complementamos con nuestra historia del día de hoy. Poli, ¿tú has conocido personas que se creen mejor que los demás y que creen que por pensar de esa manera merecen un trato más especial? ¿Conocen ustedes a alguien? Creo que algunos. Pues vamos a leer el cuento. Y el cuento se llama Yoruga la tortuga. Y dice así. En la lejana isla del Tiki-Tiki-Tanque, Yoruga la tortuga era el rey del estanque. Un estanque apacible, muy limpio y transparente. Había mucha comida y el agua era caliente. Las tortugas tenían todo lo que querían y vivían muy felices en paz y armonía. Hasta que Yoruga la tortuga, el rey de aquel lugar, decidió que su reino se debía agrandar. Soy el jefe, se dijo, de cuanto veo aquí, mas no es suficiente. ¿Qué problema para mí? Esta piedra es mi trono. Desde aquí veo mi estanque, mas no veo más allá del tiki-tiki-tanque. Este trono que tengo es muy, muy pequeño. Debiera ser más alto, dijo frunciendo el ceño. Si me siento en lo alto, ¡ah, qué grande sería! En rey de cuanto viera, yo me convertiría. Así fue que Yoruga, el rey de las tortugas, su mano levantó. Fue entonces que Yoruga, el rey de las tortugas, una orden dictó. Mandó a 9 tortugas a acercarse nadando y con ellas hizo el trono que estaba deseando.
y treparon a los caparazones una tras una y formaron las 9 una alta columna. Yoruga se trepó y se sentó en esa espléndida silla. ¡Qué grandioso paisaje! Veía más allá de una milla. «Todo mío», exclamó. «Cuanto mi reino abarca. Soy el rey de una mula, soy el rey de una vaca, soy el rey de una casa y de todo lo que hay más allá. Soy el rey de un arbusto, de un gato y mucho más. Soy Yoruga la tortuga, oh, qué estupendo soy. Por eso soy el jefe de todo cuanto veo hoy». Durante la mañana, desde arriba observó, repitiendo 1000 veces, «Oh, qué gran rey soy yo». No fue hasta el mediodía que escuchó un suspirito. «¿Qué pasa?», preguntó inclinándose un poquito, y allí vio en lo más bajo a la tortuga Nonó. Y esta simple tortuga, que era parte del trono, miró hacia arriba y dijo: «Perdone, Su Alteza, me duelen las rodillas, la espalda y la cabeza. ¿Cuánto hay que estar aquí? Majestad, que esto pesa». «Silencio», enfurecido, el rey vociferó. «No, aquí quien manda soy yo». «Más tortugas, muchas más», rugía y vociferaba, y todas las tortuguitas acudían asustadas, temblaban, se estremecían, pero iban obedientes. Desde todo el estanque llegaban de 20 en 20, familias enteras de tortugas con toditos sus parientes. La cabeza del pobre Nonó usaban como escalón, una tras otra subían hasta escalar el montón. Entonces, por debajo de aquel enorme trono, un quejido salió de la tortuga Nonó. «Majestad, por favor, no quiero molestar, pero aquí abajo se siente un tremendo malestar. Yo sé que allá en lo alto el paisaje es fabuloso, pero estar así aquí abajo es realmente bochornoso. Los caparazones rotos y las patas, ¡qué calambre! Para el colmo», gruñó Nonó, «ya tenemos mucha hambre». «Y ya, ¿por qué no te callas?», exclamó el rey iracundo. «Mira que soy la tortuga más importante del mundo. Yo reino sobre las nubes, sobre la tierra y el mar. No hay nada, fíjate, nada que me pueda superar». El rey de las tortugas su mano levantó y a regir y a dictar órdenes comenzó. Aquella tortuguita que estaba bajo el trono, aquella tortuguita cuyo nombre era Nonó, pensó que ya era el colmo, y lo era, claro está, y aquella tortuguita se enojó de verdad. Hizo algo muy sencillo, simplemente eructó, y al eructar el trono tembló y se tambaleó. Y Yoruga la tortuga, el rey del pinar y de todas las aves, del viento y del panal, y de la caza, la vaca, del burro y de la ley, pues este fue el final de aquel famoso rey. Yoruga, el gran rey de Tiki Tiki Tanque, cayó plaf de cabeza derechito al estanque. Y hoy el gran rey Yoruga, famoso mandamás, es el gran rey del lodo, pues no ve nada más y todas las tortugas viven ya libremente. Así es como debemos vivir todos realmente. Cuando piensas que eres mejor que los demás, muchas veces sufrirás o terminas sufriendo una gran caída. ¿No es así? ¡Auch! Esa es una lección que deja morados. Bueno, niños, en la historia bíblica de hoy, Jesús nos contó una parábola que habla acerca de un hombre que pensó que era mejor que todos los demás. Pues como ya vimos quiénes eran los fariseos y quiénes eran los recaudadores de impuestos, vamos a adentrarnos un poquito más y hablar un poquito más acerca de quiénes eran los cobradores de impuestos. Bueno, pues les cuento que los cobradores de impuestos o publicanos, como aparecen en algunas versiones, tenían la costumbre de cobrar más de lo que les mandaban a cobrar. Ellos eran deshonestos, no guardaban la ley, decían muchas mentiras y entonces desobedecían todo lo que se les mandaba hacer. Y entonces a ellos el pueblo judío no los quería, así como tampoco los querían los fariseos. No, pues claro, si eran desobedientes, aprovechados y ladrones, ¿quién los iba a querer? Sí, Poli, qué mal.
Pero pues ahora sí vamos a hablar de la parábola que Jesús nos contó y pues vamos a encontrar algunas cositas importantes al interior de esta parábola. Déjenme ir con mi Biblia. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de los hombres era un fariseo, de un grupo religioso que obedecía la ley de Moisés en forma muy estricta. El fariseo se levantó y oró sobre sí mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. El recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo mientras oraba. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. O sea, qué creídos. Sí, qué creído, ¿cierto? ¿Te parece si hacemos una lista de cosas de ambos personajes? Listo, pues vamos a hacerla. Para eso vamos a necesitar identificar unas características. Vamos a identificar unos aspectos. Por este lado vamos a identificar los aspectos de los fariseos y por este lado los aspectos de los cobradores de impuestos o publicanos. En primera medida vamos a encontrar que los fariseos eran orgullosos, se creían más que los demás, presumían de todo lo que hacían, ¿cierto? Si ustedes encuentran otras, pues tomen apuntes de eso. Y ahora, ¿qué hacían los cobradores de impuestos? Eran deshonestos, eran mentirosos, eran ladrones, se aprovechaban de su puesto y de su propia gente. Ellos incumplían la ley, no reconocían a Dios por encima de los romanos, preferían a los romanos en vez de a su Dios, de al Señor Jesús, por eso no lo recibieron algunos. Bueno, niños, para poder ver un poquito más claro lo que habla esta parábola de los fariseos, yo voy a usar un globito como este. Vamos a ver en este globito la flexibilidad que tiene. Si ustedes quieren lo pueden estirar, se pueden dar cuenta que es bastante flexible, que es muy fácil de llevar, que si yo quiero lo puedo guardar en un bolsillo y me cabe fácilmente. Y ya ahí no se ve, ¿sí? Que si lo quiero tener en mi mano lo puedo llevar fácilmente, ¿cierto? Pero ahora, si nosotros hemos estirado el globo, lo hemos inflado, le hemos hecho otro tratamiento, vamos a inflarlo. ¿Listo? Vamos a amarrarlo. Nuestro globito. Poli, ¿qué tan flexible es este globo ahora? No, pues ya no, está muy grande. Sí, ya yo no puedo estirarlo como lo hacía antes, ya es difícil que quepa en mi mano, si no cabe en mi mano no va a caber en mi bolsillo, ya pasa de ser muy flexible y de que se pase fácilmente de una mano a la otra y que quede empuñado y pasa a ser un poco más estorboso, ya no nos cabe en la mano, ya no nos cabe en el bolsillo, ¿cierto? Y si yo lo inflo mucho, mucho, mucho o lo aprieto mucho, 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 entonces ya definitivamente no va a caber en mi mano. Esa es la actitud del fariseo. Pues mira que la actitud orgullosa como la del fariseo es como un globo inflado. Rápidamente se hace grande y empieza a estorbar. Y Dios desea que tengamos una actitud humilde, que no seamos como un globo inflado que se asemeja a la actitud de un fariseo. ¿Recuerdan la oración de ellos? ¿Cuál de esas oraciones agradó más a Dios?
La del recaudador de impuestos. Exactamente, estás en lo correcto. Jesús dijo que el recaudador de impuestos y no el fariseo volvió a su casa justificado, es decir, perdonado por Dios, aceptado por Dios. Pues todo aquel que se enaltece a sí mismo será humillado y todo aquel que se humilla a sí mismo será enaltecido. Cuando somos tentados a hablar muy bien de nosotros mismos, necesitamos recordar que otras personas no se impresionan con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros decimos y que por lo tanto Dios tampoco lo hace. Y entonces, Polly, ¿te gustó esta historia? Sí, me gustó, aunque creo que a veces soy medio farisea. No te preocupes, Polly. Y ustedes tampoco se preocupen, niños. No olviden que ambos hombres eran pecadores, pero que lo más importante que debemos tener presente en esta historia, ¿cuál es? ¿Por qué es, Polly? Que no debemos creernos más que los demás, que debemos ser humildes, pero que sobre todo debemos siempre pedir perdón a Dios, reconociendo de verdad que hemos pecado y así Él nos perdonará. Porque si a veces decimos mentiras o desobedecemos a nuestros padres o nos burlamos de otros niños o muchas otras cosas que no están bien vistas por Jesús, debemos entender que Él nos ama y que nos perdona, cuando con una actitud humilde nos acercamos y le pedimos perdón. ¿Y nos quieres ayudar con una oración? Señor Jesús, te damos gracias por nuestras vidas, por la enseñanza del día de hoy y te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. Oramos para que nos ayudes a mantenernos humildes, para que no pensemos de nosotros mismos más alto de lo que debemos y te damos gracias por amarnos tanto y cuidarnos todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chao, chicos. Hasta una próxima ocasión. Que el Señor los bendiga. Adiós.